sigo las técnicas de Aurelio Mejía y técnicas ericksoniana. Mi base es Brian Weiss, psiquiatra. Y bueno, la idea de empezar a hacer estos videos tiene que ver con evacuar dudas de pacientes, preguntas que hacen en el consultorio, que me envían a mi WhatsApp al 091-655-200. Ahí también se pueden agendar para realizar alguna terapia de hipnosis regresiva. Y bueno, la idea de estos videos es comenzar como venía diciendo, a evacuar dudas, tocando algunas puntas que son importantes tener enmarcadas y tener en claro. Pero vamos a comenzar con algunas de ellas, ¿no? Muchos pacientes llegan al consultorio con la idea de que, bueno, terminó la terapia de hipnosis, ¿verdad? Terminamos con el trabajo, que dependiendo del paciente puede llevar entre 2, 3 horas y hasta 4 horas. Depende de la gravedad. Y vienen con la idea de que esperan, ¿no?, que al terminar la hipnosis la sanación sea así, instantánea, ¿verdad? Como si fuera una varita mágica. A los terapeutas nos encantaría que fuera así. Ha sucedido casos, pero son muy pocos. Han sucedido casos de los cuales sí ha pasado, de que terminamos la hipnosis, terminamos de trabajar y nos encontramos con que el paciente, cuando vino con determinados dolores, como puede ser fibromialgia o otro tipo de dolores en las articulaciones, o migrañas, por ejemplo, entre otras, ¿verdad? Nos encontramos que al terminar con la hipnosis, el paciente se le fueron todos los dolores, se sanó, ¿verdad? Bueno, eso a tomar en cuenta que cada ser humano es un mundo y la mente necesita un tiempo para lograr colocar los nuevos engranajes, ¿verdad? Porque lo que hacemos con estas terapias es quitar engranajes viejos, quitar cosas que ya no sirven, y esas cosas que no sirven son las emociones negativas. Al trabajar sobre las emociones negativas, quitando, ¿verdad?, todo lo que es emociones negativas, al quitar esas emociones negativas, lo que tenemos que hacer es ir colocando emociones positivas. Todo lo que esté vinculado con emociones positivas, principalmente todo aquello que sea positivo, ¿verdad? Es ahí donde se ve la mejoría y la sanación. Hay pacientes que, por ejemplo, he tratado cocainómanos, ¿verdad?, con problemas de cocaína, en los cuales ha sucedido de que un día para el otro ya no quisieron consumir más, ¿tá? Y hablo de pacientes que venían hace varios años consumiendo. Pero también ha sucedido de que hay pacientes de que ha pasado un mes y medio, y más o menos en ese periodo empezaron los resultados, ¿tá? Eso depende de cada persona. Como digo, me encantaría que al terminar la hipnosis fuera un pipuplaf, ¿verdad? Y fuéramos otro, ¿no? La terapia de hipnosis regresiva es el comienzo, ¿verdad? Es como yo le digo a todos los pacientes que comienzan un nuevo capítulo en su vida totalmente nuevo a partir de ahí. A partir de ahí el paciente comienza a ver cambios, algunos cambios sutiles y otros cambios más marcados con el correr del tiempo, ¿tá? Incluso empiezan a desaparecer cosas negativas que estaban en su entorno, se empiezan a disolver, que
que estaban vinculados con esos problemas que traían a la terapia, ¿verdad? Entonces, eh, enmarcar en que cada persona es un mundo y la reacción de la sanación no es la misma para todos, está bien. Tiene un tiempo, en algunos ha sucedido, como vengo diciendo, que se levantan de la camilla y están impecables, como hay otros que ha llegado el mes y han empezado a ver los resultados al mes. Lo importante es ver los resultados, lo importante es tener paciencia y dejar que el trabajo comience a actuar, ¿verdad? Eso para comenzar. El trabajo está basado, si se quiere, en el positivismo y en el amor, ¿verdad? Va enmarcado sobre eso, principalmente en el amor. Se trata de amor, ¿verdad? Yo he tratado con reclusos y los trato de la misma manera que a cualquier otro paciente. Incluso algunos de ellos se han llevado la sorpresa de que me dicen, pero vos no me discriminás como me discrimina en tal o cual lugar, ¿no? Y no, en realidad somos todos iguales. Lo que sucede es que, bueno, todos estamos en distintos, digámoslo así, en distintos grados, ¿verdad? Algunos tienen unas pruebas para pasar y otros tenemos otro tipo de pruebas para pasar. Si se quiere, algunos están más evolucionados que otros, pero en realidad no existe nadie mejor que nadie, eso es una mentira. Y bueno, eso un poco le explicaba, ¿no? a este recluso que al terminar la hipnosis me manifestaba eso. Y otra de las preguntas que me hacen es si yo sigo algún tipo de religión, y no sigo ningún tipo de religión, ¿está bien? Lo que sucede es que sí pasé por muchas y conozco muchas religiones, sé lo que se maneja detrás y sé lo que hay detrás, sé qué es lo que se manifiesta y lo que no. Eso me ha dado muchas experiencias para poder entender qué es lo que sucede en dimensiones sutiles con las cuales, ingresando en hipnosis, llegamos a tener en contacto, ¿verdad? Como sucede cuando se logra un contacto telepático canalizado con algún familiar fallecido o con guías espirituales o con maestros espirituales. Es muy importante tener en claro que en la hipnosis se llega a un nivel de profundidad muy importante, en lo cual se empiezan a manifestar otras cosas, ¿tá? Y hay que tener cuidado con esto y trabajarlo seriamente, ¿sí? Porque no solamente se está trabajando sobre la mente del paciente, sino también que se trabaja a nivel espiritual. Y vuelvo a recalcar, no estoy en ningún tipo de religión ni nada parecido. Tomemos lo espiritual como energía, si quieren, ¿está bien? El espíritu es energía. Y también se trabaja a nivel físico. A veces el tema para que se comprenda por qué, un poco más, ¿no? Para que se comprenda por qué a veces demora un poco más unos en otros la sanación, en llegar, en manifestarse, ¿verdad? Tiene que ver con lo que le pasó al paciente durante todos esos años. Venía el paciente caminando durante toda su vida con determinadas cosas que lo marcaron, que lo lastimaron, que traumas, etcétera, etcétera. Y eso está muy anclado en la persona, está bien. Y eso necesita un periodo para poder, lo que se hace es sacar esa ancla, ¿verdad?
pero necesita un periodo en el cual el nuevo ancla positiva, el nuevo anclaje que colocamos, que es positivismo, a través del amor, para que se manifieste, eso necesita una cierta cantidad de tiempo. Pero primero se manifiesta en el mundo espiritual, luego pasa la mente, ¿verdad? Y luego pasa el cuerpo. Y eso tiene un tiempo. Ha pasado de que me han escrito pacientes preguntándome por qué demora un poco más, por qué demora un poco menos. Y bueno, tiene que ver con eso. Simplemente tomarlo con humildad, de que cada persona es un mundo, de que nos encantaría que esto fuera un plis-plaf, ¿verdad? Ha sucedido, sí, con algunos pacientes y en otros no tanto. Pero sí, con el correr del tiempo se ve su sanación, su mejoría, la superación. Personas que eran negativas pasan de ser negativas a positivas. Y tiene que ver con todo esto, con las vivencias, tiene que ver muchas de las cosas que nos suceden o que suceden a los pacientes tienen que ver con su educación de cuando eran niños, de los miedos que le metían sus propios padres o otros familiares en su cabecita, porque mientras somos niños nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y esas cosas se nos van grabando, porque la mente es como una computadora, para que se entienda un poco más, y reacciona, la mente trabaja con estos pequeños programas, ¿no? Entonces lo que hacemos de alguna manera es desprogramar, a eso se puede llamar el tema también de sacar estos anclajes negativos, y programar positivamente al paciente, ¿okay? Que empiece a trabajar de otra manera, ¿tá? Eso un poco para ir evacuando esas dudas. Después otra de las preguntas que me han realizado es porque han visto en algunos videos cuando hay manifestaciones de familiares de los espíritus de los familiares de los pacientes que se manifiestan en estos trabajos, por qué tienen cierto tiempo y a veces cuando estamos trabajando ellos dicen, bueno, ya me tengo que ir, me están llamando, está bien. Eso tiene que ver porque existe un orden, está bien. También se trabaja en el mundo espiritual, también se trabaja. No solamente se trabaja acá en lo material, sino también aquellos seres que se van, aquellos familiares que se van, tienen sus trabajos que hacer en esos lugares. Estamos en continua evolución, si se quiere, en crecimiento, y ellos tienen sus cosas para hacer. A veces les es permitido contactarse con este plano por determinada cantidad de tiempo. Entonces ellos tienen que obedecer a eso y muchas veces no les es permitido revelar cierto tipo de información. También ha sucedido de que se ha buscado un contacto con familiares fallecidos y los contactos no se han dado. Eso es porque muchas veces no están autorizados y eso se debe tomar, eso se debe tomar con humildad. No es que haya algo mal en el paciente, no es que haya algo en el paciente que esté bloqueando o algo en el trabajo que se esté llevando adelante, que esté mal. No, simplemente es porque a veces están autorizados y otras veces no, y eso se debe respetar. Después, a quienes quieran seguir preguntando, consultando, yo estoy a las órdenes. Me pueden escribir por el Facebook, Lucio Hans Hipnosis. Pueden ver los trabajos en YouTube o escribirme si quieren al 091-655-200. En la medida de que el tiempo me lo permita voy a estar respondiendo a la brevedad. Atiendo un máximo de 4 pacientes por día, así que imagínense, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, y sí enfocar en que estamos en un cambio, ¿verdad?
en un cambio en el cual debemos reafirmar lo positivo sobre lo negativo. Eh, Están habiendo cambios a niveles muy profundos y muy sutiles en todas las personas. Por eso es que acuden tanto a este tipo de terapia y a otras tantas terapias alternativas. Eh, Sin desmerecer a lo que es la medicina general, o sea, medicina convencional. Con respecto a los medicamentos, sí, siempre le recomendamos a los pacientes que vayan al médico, por supuesto que sí. La medicina sirve para determinadas cosas, pero el problema que tiene la medicina es que no, no aporta absolutamente nada sobre las emociones. Entonces simplemente en muchos casos lo único que hace la medicina es tapar. Está bien. Y después cuando se va el efecto de la medicina, eso vuelve a surgir. El problema sigue estando. Entonces lo que hacemos con la hipnosis es ir a esas emociones negativas o traumas por los cuales hemos pasado, que la mente por algún lugar lo tiene que sacar. Y entonces así que la mente fabrica en el cuerpo, si se quiere, lo que los médicos diagnostican como enfermedades. En realidad son señales de que algo no está funcionando bien. Señales mentales, porque somos mente también, ¿okay? Son señales de la mente que está diciendo, hey, algo no está funcionando bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. He tenido pacientes en manos de psiquiatra, por ejemplo, que llegaron a tomar hasta 12 medicamentos por día y al día de hoy no toman ninguno. Y tiene que ver justamente con esto, ¿verdad? Porque en realidad la problemática de estos pacientes estaba en un 100% dentro de sus emociones negativas, cosas negativas por las cuales pasaron, donde sufrieron traumas. Entonces quedaron muy marcados, ¿verdad? Entonces eso deriva en algún tipo de desbalance a nivel emocional, psíquico, emocional, ¿verdad? Y corrigiendo lo que son las emociones negativas, se puede obtener resultados positivos. También se han dado situaciones en las que, por ejemplo, pacientes que han ido al consultorio por ciertas problemáticas, por otras dolencias, resulta que se van con la sorpresa de que en hipnosis descubrimos que si bien vinieron con esas problemáticas, aparecieron otras cosas que ellos ni idea sabían que estaban ahí, como por ejemplo ha sucedido con pacientes los cuales se han encontrado manchas a nivel de pulmón. ¿Tá? Es que la mente del ser humano tiene la capacidad de autoevaluar el cuerpo. El ser humano tiene la capacidad de autoevaluarse, de hacerse un escaneo. Entonces muestra en dónde pueden haber determinadas partes afectadas. ¿Tá? Ahora, siempre le decimos a los pacientes que visiten al médico, que se hagan placas, que se hagan revisaciones para ver de qué se trata, ¿verdad? Y resulta que sí, que luego me han escrito diciéndome que era cierto, que tenían una mancha en el pulmón, pero aparentemente no era nada grave y que bueno, que tenían que tener cuidado. Así también ha sucedido con pacientes que ni idea, por ejemplo, ni idea tenían que estaban embarazadas, que vinieron con otras problemáticas y terminamos descubriendo en hipnosis que la paciente estaba embarazada. A ver, intentamos. Estas pacientes no tenían ningún tipo de síntoma de embarazo. Está bien. Lo que sucedió fue que hacía muy poco tiempo habían quedado embarazadas, pero todavía no habían comenzado los síntomas del embarazo. Ellos habían venido por otro tipo de problemática. Entonces cuando hacemos el escaneo, o por ejemplo cuando logramos conectar con el espíritu de un familiar fallecido y le pedimos que haga un escaneo,
que haga una evaluación del paciente, en este caso su familiar, con el cual estamos trabajando, y resulta que nos hemos encontrado con que las pacientes estaban embarazadas. ¿Okay? Bueno, lógicamente, cuando salen del consultorio, salen descreídas, y con todo el derecho, está bien, o sea, no, eso no se va a juzgar, pero salen descreídas corriendo a la farmacia a comprar un test, y resulta que cuando van a la casa se hacen el test y resultó sí que estaba embarazada. Ya van varios casos que sucede así y me terminan escribiendo, era cierto, era verdad. A ver, uno sí sabe que es cierto, está bien, y es lógico que el paciente tenga dudas, es lógico y es aceptable y está bien. Y está bárbaro que vaya y se hagan los exámenes, es lo que debe ser. ¿Tá? Pero esas son algunas de las cosas que por ejemplo, que sucede con estos trabajos. ¿Tá? Así como eso también buscamos lo que es el origen, la raíz de algunas o de todas las dolencias con las cuales vienen, enfermedades o afecciones o lo que sea, y termina derivando en que esos pacientes habían pasado por determinado tipo de abuso sexual o algún tipo de trauma que lo marcó. Entonces la mente necesita sacar eso por algún lugar. Entonces hace manifestaciones, ¿está bien? Que son esas señales que envía, son los diagnósticos que dan los médicos. Estos trabajos de hipnosis ha ayudado, por ejemplo, a disolver cálculos. He tenido pacientes que han llegado al consultorio con cálculos, ¿verdad? Con piedras de la vesícula. Entonces van ya sabiendo porque fueron al médico para hacerse ver porque tenían cierto dolor y bueno, le hacen las placas, le hacen todo y resulta que efectivamente tienen cálculos. Así que cuando acuden empezamos a trabajar o magia, ¿no? Digámoslo así. En realidad la mente del ser humano tiene la capacidad de despertar lo que es la autosanación en el paciente, ¿verdad? Lo que hacemos es ayudar, es guiar y modificar ciertas cosas. Hay que modificar ciertos parámetros, hay que quitar ciertos anclajes negativos y eso ya empieza a provocar lo que es la sanación. He tenido pacientes que se han llegado a levantar, pedí para ir al baño en una sesión de 2-3 horas hasta 4 veces y pacientes ha sucedido con eso, por ejemplo, es que cuando se empieza a activar lo que es la sanación en el paciente a nivel mental, eso es necesario que salga por algún lugar. Entonces lo que son cálculos y ese tipo de cosas se empieza a disolver. Tenemos esa capacidad, los seres humanos tenemos esa capacidad, eso es algo que nunca nos enseñaron. Vivimos en un sistema que, bueno, que lamentablemente no vamos al origen de dónde suceden las cosas o de dónde vienen la raíz, sino que pretendemos tapar las cosas y no es así. Por eso una de las recomendaciones que me gustaría dar es, por ejemplo, que empiecen a ser positivos. Aquellos que ya han sido pacientes y los próximos y los que van a venir o los que no sean pacientes, no importa, que empiecen a ser positivos, que empiecen a buscar en su entorno lo positivo, que empiecen a buscar en eso que les sucedió lo positivo. Está bien, hay una enseñanza, hay algo que se aprende en eso negativo que sucede. Me ha pasado a mí muchas cosas, bueno, algunas cosas me ha costado comprender y en otras las he comprendido, soy un ser humano también. Y a veces es necesario pasar por determinadas cosas que tienen que ver con la evolución, ¿tá? Tiene que ver con el crecimiento. Entonces simplemente eso, apuntar a lo positivo, empezar a buscar, empezar a cambiar todo aquello que es negativo, empezar a cambiarlo por positivo,
y vamos a las actitudes, a la forma de pensar, ¿verdad? Empezar a quitar eso negativo, eso que sabes que te está molestando, eso que te afecta el ánimo, empezar a quitarlo y cambiarlo por aquello que es positivo. Así que bueno, a quien esté interesado y quiera seguir haciendo preguntas o consultas, de ahora en más voy a tomar este punto, voy a ir filmando para ir evacuando dudas que les puede estar sirviendo a los pacientes.